corazón abierto, hermanos, para que sea Dios el que nos suministre su bendita palabra en esta hora. Inclinen su rostro un momento allí donde está y dígale: Dios, háblame en esta hora. Padre, yo te doy muchas gracias porque de verdad que sin ti nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y tenemos, Señor, en este momento delante de ti tu bendita palabra, que es la única, Señor amado, que nos puede cambiar verdaderamente y nos puede llevar a lo que es tu imagen. Hemos venido hablando durante estos domingos de la santificación y queremos, Señor, en este momento terminar esta serie de mensajes, Dios, haciendo tu voluntad, es lo que queremos. Gracias, Padre. Espíritu Santo, guíanos, por favor, porque sin ti no pudiéramos nosotros entender esta palabra. Precioso Espíritu Santo, tú que diste esta palabra en aquel tiempo especial a los apóstoles, hoy te pedimos que también nos la dé en la iluminación exacta de lo que tú dijiste esa vez, que hoy lo podamos tomar para nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, quiero terminar, hermano, la serie de mensajes que comenzamos 5 domingos atrás, a hablar acerca de la santificación. La santificación. Concretamente, nosotros dejamos claro que hay 3 niveles de santificación, o 3 tipos de santificación. La santificación posicional, ya la tenemos en el momento de la regeneración. Luego hablamos de la santificación experimental, que es la que estamos viviendo, y una santificación final, o una santificación completa, que es cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. Cuando Él venga por segunda vez, ya entraremos en la gloria, ya no habrá necesidad de más santificación, completamente santos. Pero en esta hora quiero terminar esta serie de mensajes hablando de los medios de la santificación. Yo creo que por 2 domingos quedó muy claro, hermanos, esa santificación posicional. Lo que es en sí la santificación quedó muy claro y espero que lo tenga en cuenta. Yo hoy quiero hablar los medios de la santificación. Pero antes de hablar de los medios de la santificación, me parece muy importante recordar esa santificación experimental, que es muy importante para nuestro tiempo, amados hermanos. Vamos a mirar 1 Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, donde vamos a ver, verdaderamente es importante, hermanos, la santificación. Mire que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La santificación, hermanos, es la voluntad de Dios. Amén. O sea que si usted, hermano, y yo no caminamos en santidad, eso quiere decir que no estamos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mi santificación, así es que sépalo ya, esa es la voluntad de Dios. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos llamó el Señor? A santificación. Hay mucha gente: Señor, tú me llamaste para un gran ministerio, tú me llamaste para hacer tantas cosas. No, Dios me llamó a ser santo, hermano. Amén. Y eso es suficiente. Amén. Amén. Si usted camina en santidad, lo demás va a venir. Dios me llamó a santificación y eso hay que dejarlo completamente claro. Ahora, hay un versículo que lo hemos visto, pero quiero que lo miremos otra vez, Hebreos 12:14. Este es un pasaje que no se puede quitar de las Escrituras. Este es un pasaje que está allí en la palabra de Dios y que nosotros debemos considerarlo. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos, o sea, seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, sin santidad nadie verá al Señor. Qué tremendo. Ahora, yo sé que este texto se puede aplicar, hermanos, inclusive sin santidad. Por eso el Señor tuvo que santificarnos. Y hemos hablado de una santificación inicial, habíamos hablado de una santificación
ya eterna, posicional, la tenemos. Y eso es muy importante. El Señor nos justifica, pero el Señor nos santifica para poder entrar al reino de Dios. Pero la otra realidad es que nosotros estamos todavía en una naturaleza carnal y que todavía nosotros no hemos sido glorificados. Por lo tanto, este texto se aplica también porque dice que siga la paz con todos. Si seguimos la paz con Dios, ya estamos en paz con Dios, ahora estamos en paz con nuestros hermanos. Igualmente, si ya tengo la santidad posicional, tengo que también tener la santidad experimental. O sea que en este momento yo debo ser santo, yo debo caminar en santidad todo el tiempo hasta que Jesucristo venga, amados hermanos, porque sin esa santidad nadie verá al Señor. Amén. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana, el evangelio no es, hermanos, para nosotros andar como a medias tintas. El Señor exige santidad. Tan es así que dice, sin santidad ni crea que me verás. Nosotros fuimos llamados a santificación, fuimos llamados a caminar en santidad. Por eso tú y yo tenemos que estar evaluando nuestras vidas, evaluando nuestra condición, si estamos caminando en santidad, porque si no, no vamos a ver al Señor. Yo lo dejé muy claro por 2 domingos hablándoles de lo que es la santificación, para decirle que es imposible, pero imposible, que una persona regenerada o que haya nacido de nuevo, es imposible que no sea santa. Obviamente que podemos cometer ciertas falencias por ignorancia, o podemos fallar por algunas circunstancias de la vida, hermanos, pero nosotros tenemos que caminar en santidad. Amén. Si no, no veremos al Señor. Y hay otro texto, mire, en 2 de Timoteo 2:21, que es muy poderoso. Y esto para el servicio. 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y luego dice, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y el apóstol Pablo le escribe a este pastor joven Timoteo y le dice que huya de esas cosas, pero él ve la santidad, hermanos, para poder ser un instrumento de honra. Mire el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, viene hablando pues de los instrumentos que son para honra, que deben estar limpios. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, hermanos, que el no ser santos, el permitirnos en nosotros ciertos pecados, el permitirnos en nosotros una vida no tan santa, impide que sirvamos correctamente al Señor. Impide que en nuestro servicio no honremos al Señor. Impide que al Señor no le demos la gloria en lo que hacemos. Y algo que Dios quiere con nosotros es que seamos instrumentos valiosos en las manos de Dios. Instrumentos que le den honra al Señor en lo que hacemos. Instrumentos que sean útiles para la obra de Dios. Y la única manera es ser santos. Amén. Amén. Si tú y yo no somos santos, si la santidad no está en nosotros, todo lo que hacemos no sirve, hermanos. Sería deshonroso delante del Señor. Sería una vergüenza tratar de adorar a Dios, hermanos, si no hay santidad en nosotros. Tratar de servir al Señor sin santidad, una vergüenza. Eso le trae deshonra al Señor. Por eso es muy importante la santidad. Otro texto, antes de entrar a mirar los medios de la santificación, Apocalipsis 22:11, texto que me gusta muchísimo a mí, porque en este texto yo aprendí unas claves, hermanos, en la vida cristiana. Apocalipsis 22:11. Note cómo Dios le habla a grupos de personas. Y Él dice aquí en Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía. Note que Él no dice, hay gente que es injusta, no le dice que sea justa, nunca le dice así, sino que le dice, el que es injusto, siga siendo injusto. Ahora dice, el que es inmundo, no dice que se santifique. ¿Qué le dice? Sea inmundo todavía.
Porque son grupos de personas, hermanos, como usted decirle al palo de guayabas, guayaba, pues usted es un palo de guayabo, pues le toca dar guayabas. No hay otra manera. Por eso al inmundo el Señor le dice, siga siendo inmundo. Al injusto le dice, siga siendo injusto, porque no hay manera de cambiar eso. Pero mire luego lo que dice: y el que es justo, practique la justicia todavía. O sea, solamente al que es justo le puede decir que practique la justicia. Es imposible decirle a un injusto que practique la justicia. El Señor no le va a decir eso. Por eso hablamos nosotros de regeneración, por eso hablamos nosotros de nuevo nacimiento. Y yo les dejé claro en esos temas de la santificación, yo no puedo pedirle a un pecador que viva en santidad, porque nunca lo hará. Es como tratar de decirle a un palo de aguacates que me dé guayabas, imposible, porque en la naturaleza. Pero ya si el Señor viene y cambia nuestra condición, el Señor viene y cambia nuestra naturaleza y nos pasa de pecadores a justos, entonces ahora sí los justos van a caminar en la justicia de Dios. Amén. Amén. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es imposición. Y tengo que volverlo a decir, y estoy seguro que tampoco es imitación. El Evangelio es resultado, el Evangelio es fruto, hermanos. Amén. Es una vida que sale sencillamente. Yo soy afuera lo que soy adentro. Jesucristo lo dijo de esa manera: los hipócritas se disfrazan afuera, pero internamente están podridos, y a la larga eso es lo que va a salir. Y delante de Dios, por eso hablamos de la santidad, porque hermanos, delante de Dios nosotros vamos a hacer realmente lo que somos, como dice aquí: y el que es justo practique la justicia. Pero mire cómo termina: y el que es santo, santifíquese todavía. Es como algo incongruente allí, como que no entendiéramos. ¿Cómo así? ¿Acaso no es santo? Es santo posicionalmente, es santo porque ya es hijo de Dios, es santo porque ya la salvación la tiene asegurada, es santo porque ya fue regenerado. Amén. Pero ¿qué tiene que hacer? Santifíquese todavía, porque posicionalmente ya es santo, pero experimentalmente debe santificarse. Entonces Dios demanda que el que es santo se santifique todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo. Amén. Todos los días tenemos nosotros que mirar nuestra vida, como vamos a ver más adelante, a través de la palabra, y comenzar a revisar en qué debo ser santo. Y este otro texto, antes de pasar a los medios de santificación: 1 de Tesalonicenses 5:21. 1 de Tesalonicenses 5:21. Aquí están unas recomendaciones finales el apóstol Pablo a los de Tesalónica, y en el versículo 19 dice: no apaguéis al espíritu. Luego dice: no menospreciéis las profecías, examínelo todo, retenga lo bueno. Luego le dice: absteneos de toda especie de mal. Y luego dice: y el mismo Dios de paz, como una consecuencia de todo esto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y qué es completo? Os santifique por completo. O sea, la idea es que el creyente sea santificado por completo, no una partecita, por completo, 100% santificado. Eso es completo para mí. ¿Y qué es completo? Y todo vuestro ser. Ah, eso es completo, todo mi ser. ¿Y cuál es mi ser? Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado, ¿qué? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es, inclusive aunque hablamos de una santificación al final completa, yo veo ese texto que, aunque es cierto que vamos a tener una santificación completa al final, pero yo veo en ese texto que hay como un deseo de Dios de que ojalá eso se complete mientras estamos en esta tierra. Que antes de que venga Cristo, la iglesia procure la santificación. Que el trabajo de nosotros como iglesia es querer vivir en esa santidad, y una santidad completa desde nuestro interior. Todo nuestro ser, examinando nuestra condición espiritual, ya está santa, pero quede nuestra alma, y aún quede nuestro cuerpo afuera. Claro, y la idea es, como dice ahí, todo vuestro ser. No dice cuerpo, alma y espíritu, sino que lo correcto es espíritu primero, ¿sí o no? Espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. O sea que afuera, cuando se comienza a ver la santidad afuera, es porque ya está adentro. Amén. No como muchas iglesias por ahí pentecostales, que ¿qué es lo que hacen? Propenden por una santidad física exterior, pero internamente están podridos. Eso no sirve. Entonces la idea es de adentro, como dice ahí, todo vuestro ser. ¿Qué es vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Esa es la santificación completa. Pero ya dando esto como una especie de introducción a mi tema en esta hora, porque quería hablar
no quería dejar esto fuera de que la Biblia habla concretamente de que tenemos que ser santos y que Dios nos llama a la santificación y que la iglesia debe estar revisando eso continuamente. Ahora vamos a hablar los medios de la santificación. Y yo quiero decirle, hermanos, que si nosotros no vamos a considerar los medios de la santificación, esa es la razón entonces por la cual no somos tan santos. Nosotros no queremos que un grupo que se llama la Iglesia de Cristo, que se llama el pueblo de Dios, no queremos que sean la vergüenza. O sea, si en el pasado avergonzamos el cristianismo, avergonzamos a nuestros familiares por nuestras tendencias mundanas, ¿por qué lo vamos a hacer ahora? Que estamos conociendo a nuestro Dios, que estamos conociendo la palabra y que Él nos ha mostrado el camino a seguir. Ya, hermanos, los que vinieron el jueves se dieron cuenta que el apóstol Pablo no se quedaba en el lugar, sino que él quería ir mucho más allá, que aunque el apóstol Pablo había llegado a un nivel tan alto, hermanos, pero él quería más. Y que el creyente debe tener esa misma idea, ese mismo espíritu del apóstol Pablo que él tenía. No pretendo haberlo alcanzado ya. No, mirando Filipenses los jueves y tremendo eso, él decía, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, yo tengo una meta y voy para esa. Amén. Y nuestra meta es la santificación, porque esa es la voluntad del Señor. Entonces vamos a mirar los medios. Yo hablar más, pero yo encontré 6 medios que nos sirven para la santificación. Bueno, el primero es quien santifica, a la vez puede ser un medio, pero es quien santifica, y es nuestro Dios trino. O sea, Dios en todo su ser, hermanos, como Él es, está envuelto en la santificación para la iglesia, para el creyente. Y ya lo habíamos visto, pero ahí está cerquitica, ahí lo tenemos, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que santifica? Dios. Y está hablando de Dios el Padre. El mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que la santificación, hermanos, es por el Padre. Miremos Judas 1:1 también. Antes de Apocalipsis está Judas. Judas 1:1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, claramente dice que quien santifica es Dios Padre, santificados en Dios Padre. Entonces, el medio para santificarnos a nosotros es Dios mismo el que lo hace. Dios Padre lo hace, pero también lo hace Dios Hijo. Hebreos 13:12. Miremoslo. Así rápido quiero mostrarle las citas de cómo la Trinidad opera en santificación para el creyente. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aunque está hablando de la santificación inicial, obviamente tiene que ser la santificación también progresiva. Jesucristo, para santificar al pueblo, dice, padeció. Con su sangre operó para hacer una santificación. El mismo Hebreos, pero 10:10. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Obviamente, está hablando de esa santificación inicial o esa santificación posicional. Dice que lo hizo una sola vez mediante el cuerpo de Jesucristo. ¿Amén? ¿Cómo fuimos santificados? Mediante Jesucristo. Y por supuesto que seguiremos siendo santificados mediante Jesucristo. Efesios 5:25. Un texto muy conocido y tenemos que ir una y otra vez a él allá. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero aquí está la clave. ¿Para qué? Para santificarla. Jesucristo se entregó por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. Hermanos, si Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, y si la iglesia no es nada santa, entonces no es iglesia de Cristo. Una de dos: o Cristo no se entregó por ella verdaderamente, o verdaderamente los que no son santos no son la iglesia de Cristo. Y yo creo que es la primera, ¿sí o no? Dice que Cristo se entregó por la iglesia, ¿para qué?
para santificarla. Así que si Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, la iglesia debe ser santa. Entonces, si Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, pero la iglesia no es santa, entonces Cristo no se entregó por ella, o sencillamente no es santo, que el que dice, no es iglesia que el que dice. Entonces, no es decir sobre la iglesia de Cristo, es cómo se evidencia en mí eso. Porque la realidad es que Cristo se entregó para santificar la iglesia. También nuestro Dios, el Espíritu Santo, ya lo habíamos visto, pero vamos a Romanos 15, 16. Estamos mirando cómo la santificación es operada por el Padre, es operada por el Hijo, pero es operada por el Espíritu Santo también. Romanos 15, 16. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¡Qué texto tan claro! Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cómo, hermanos, nosotros somos los gentiles? ¿Cómo usted y yo vamos a hacerle a Dios una ofrenda agradable? Ahí está la clave. ¿Cómo? Santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos toma a nosotros y nos santifica para que podamos ser una ofrenda agradable a Dios. Es una operación del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 6:11, como dándole unas citas rápidas. 1 Corintios 6:11, está hablando de todo lo que éramos antes. Pero luego dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, el primer punto es, los medios de la santificación, bueno, es Dios. Usted y yo no podemos santificarnos. Eso es imposible. Por eso, toda la santificación tuvo que ser obrada por Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como está establecido en su bendita palabra, la operación del Dios triuno. Él tuvo que venir y hacer esa operación de santificación, tanto la inicial como la experimental, aunque la experimental es en cooperación con Él, que eso es lo que vamos a ver ahora, porque hay otros medios. Pero inicialmente el medio de santificación es Dios. Así es que, hermano, vamos a pensar. ¿Cuál es la razón entonces por la cual usted y yo no somos tan santos? Si el medio de santificación es Dios. Porque no hemos tenido contacto, o no hemos tenido comunión con el Padre. No hemos tenido comunión con nuestro Señor Jesucristo y no hemos tenido comunión con el Espíritu Santo. Hermano, si usted y yo vamos a tener comunión, vamos a tener una relación especial con Él, nosotros vamos a ser de acuerdo a su carácter. Amén. Dios nos va a establecer el carácter de Él en nosotros. Él nos va a impregnar de lo que Él es, de esa esencia pura que Él es. Se va a meter tanto en nosotros que va a terminar siendo como Él es. Muy importante. Si el medio de santificación es Dios, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener comunión con Dios. Piense por un momento, a ver esta semana, ¿cómo fue la comunión con Dios? ¿Cómo fue la intimidad con Él? ¿Estuvo en comunión con Él? No, pastor, no mucho. Claro, esa es la razón por la cual entonces después nos sentimos que no queremos caminar. A mí me aterra gente que con cualquier cosa se desanime. Ayer Dios me llevó a orar por la iglesia en ese desaliento de muchas personas. Dios mío, pero ¿por qué la gente se desanima? Claro que yo también me he desanimado, pero cuando yo miro mis desánimos, ocurren sencillamente porque me he alejado. La culpa no es de Dios. Dios sigue diciendo, acérquese a mí, que yo me acerco. O sea, Dios ya ¿por qué el Señor dice que se acerque a mí? Porque Él ya se acercó a nosotros a través de Jesucristo. Él ya lo hizo. El Señor tomó la iniciativa y estando nosotros muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, Él nos amó. De tal manera que envió a Jesucristo y Él se acercó, vino como pastor a buscar a la oveja. Nos encontró a nosotros. Porque nosotros éramos ovejas descarriadas, que Él vino y nos buscó y nos encontró, pero nos sacó y nos puso al Espíritu Santo. Ya no queremos tener comunión con ese papá que envió a su hijo amado a morir por nosotros. Y ahí comenzamos a desanimarnos. Y ahí vienen los problemas y nos arrastran. Las enfermedades nos llevan, los conflictos nos arrastran.
Cualquier problema nos desanima y ya entonces ya no quiero ir a la iglesia y ya no quiero leerla. ¿Pero por qué? Al contrario, en estas situaciones es donde más nosotros debemos ir, aquel que nos dio la vida. Amén. Muy importante. Entonces, la gente que no camina en santidad sencillamente se ha desplegado, se ha zafado de nuestro Dios. Número 2. El segundo medio de santificación, obviamente, es la palabra de Dios. Y otra vez Efesios 5, donde estábamos, 5:26. Este medio usado por Dios, porque de hecho quiero decirle que Dios nos santifica, pero no puede hacerlo fuera de la palabra, necesita la palabra de Dios. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y ahí está presentando el lavamiento, el lavacro que usaban ellos en el Antiguo Testamento para limpiarse de todas las impurezas, para lavarse. Ahora el mismo cordero que traían tenían que lavarlo allá. Y está hablando de una limpieza, está hablando de una pureza. Ahora está tomando esa misma metáfora para aplicarla a nosotros y para decirnos: ahora Dios tuvo que lavar a la iglesia. ¿Y cómo la lavó? Con el agua. ¿Pero cuál fue el agua? La palabra de Dios. Hermanos, la Biblia aparece como el agua que Dios usa para lavar a la iglesia, para purificarla. Así que es cierto, primer punto, Dios es el que nos santifica. ¿Pero cómo lo hace? Usando la palabra de Dios. Usa el agua, es la palabra de Dios, el agua. El jueves yo les decía a algunos hermanos que yo le decía a Dios: Dios, ¿y para qué voy a predicar hoy jueves? ¿Y para qué otra vez predicar el domingo? Y de repente Dios como que me hablaba: esa es la manera que yo tengo para santificar a mi iglesia. Y en este caso es la palabra que Dios usa para poder santificarnos a nosotros, para poder lavarnos. Nosotros no vamos a ser más santos sin la palabra de Dios. No hay pureza en nosotros sin la palabra de Dios. De hecho, le voy a decir algo, usted lo conoce, y en ese aspecto yo he sido muy fuerte en decirlo, pero tengo que decirlo. Cada vez que nosotros no nos sometemos a la limpieza de la palabra, al agua que es la palabra de Dios, entonces vamos a caminar en debilidad. No vamos a caminar en santidad. Por eso yo confío, la gente que más escucha la palabra de Dios, la gente que más se deja lavar por la palabra de Dios, obviamente esa gente es más santa. Pero aquel que poco a poco se somete a un lavamiento de la palabra de Dios, entonces sus impurezas van a estar allí. La Biblia habla claramente de eso. En Juan 17:17, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, la oración que Jesucristo está haciendo al Padre por los discípulos. Y Él les dice esto: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Tu palabra es verdad. La forma como Dios usa, o la forma que Dios usa para santificarnos a nosotros, es la palabra de Dios, que es la verdad. Eso quiere decir que si en nosotros no hay santidad, o carece de esa santidad, carecemos de la palabra de Dios. Y como lo dije la vez pasada, y no me cansaré de decirlo, hermanos, no se trata de un conocimiento. Necesitamos, veíamos el jueves, por obviamente conocimiento, pero decíamos, el amor se tiene que aplicar con el conocimiento. Necesitamos conocimiento, pero conocimiento solo no sirve. La vida de la palabra, el actuar de la palabra como agua, que va trabajando mi vida como tal, limpiándola, eso es lo que sirve. Es el espíritu de la palabra, no solo el conocimiento. Mucha gente tiene conocimiento, pero viven en inmundicia, no son santos. Entonces, no funciona así. Necesitamos conocer la palabra de Dios, pero necesitamos rendirnos a esa palabra para que haga algo en nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan 15:3. Ahí atrásito, Jesucristo usa también y dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros, le dice a los discípulos, ustedes ya están limpios. ¿Cómo estoy yo limpio? Por la palabra que les he hablado. Otra forma sería por la palabra que os he predicado.
Vea, hermanos, yo lo felicito a usted por venir al culto. Y de verdad, uno se pregunta, ¿y por qué el culto? ¿Por qué tengo que ir yo cada domingo? En el caso de nosotros, ¿y por qué hay que ir cada jueves? ¿Sabe, hermanos? Porque dice que nosotros somos limpios por la palabra de Dios, por la predicación de la palabra. Algunos se preguntará, y ese es el problema que tiene mucha gente que cree que ellos no necesitan una iglesia local. Y como dijo un pastor que me llamó la atención, y es verdad, hoy día por internet se ven muchos predicadores y buenos predicadores. Y hay algunas personas que dicen, yo el domingo me escucho 3 mensajes, un mensaje de Paul Watson, un mensaje de Piper, hablando pues de los reformados, o de John MacArthur. Y con esos 3 mensajes ya estoy y no me congrego. Error. Porque aunque estos predicadores le dan una buena palabra y es importante y le edifican en algo, jamás será edificado y santificado verdaderamente como cuando usted viene al culto, a la iglesia donde Dios usted lo puso, y al pastor que le puso, que no es lo mismo. No es lo mismo. Y Dios lo hizo de esa manera, y que yo necesitaba un predicador que me predicara a mí, para que a través de esa palabra de ese pastor, que es el pastor que Dios puso, yo fuese edificado y fuese purificado. Es bueno que usted escuche predicadores, es bueno, otros predicadores que le enseñen una buena palabra, pero usted necesita su iglesia local y necesita su pastor. Y esa fue la forma como Dios dejó para que la iglesia sea santificada. Amén. Amén. Eso está escrito en la Biblia, y así hay que entenderlo. Entonces ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, por la palabra que os he predicado. O sea, no solamente es por la palabra que usted leyó en su casa, no, sino por la palabra a la cual se expuso. ¿Qué hace la palabra de Dios? Ahora, ¿y por qué volviendo al punto del pastor? Y tengo 2 versículos acá que los vamos a mirar. Ocurre que esta semana, y yo le oré a Dios, y para el tema, y para el mensaje, y Dios preparó mi vida para traer esta palabra para ustedes. Sirve a los que están viendo por internet, les sirve, pero específicamente les sirve a ustedes, porque Dios me preparó a mí con esta palabra para ustedes. Amén. Porque Él sabía que ustedes iban a venir. Como preparó a otro pastor para enseñarle a su iglesia local allá también con otra palabra. Ahora vamos a mirar cómo esta palabra de Dios funciona. La palabra de Dios, ¿qué es lo que ella hace para santificarme? Pues la palabra de Dios hace que usted vea su condición y que yo vea mi condición. Hebreos capítulo 4. La palabra de Dios hace que cada uno de nosotros vea nuestra condición. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, viva y efectiva, y más cortante que toda espada de 2 filos, así la palabra, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. En el original dice, y penetra hasta dividir el alma del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, y también discierne las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué hace la palabra de Dios? Predicada. La palabra de Dios, hermano, se mete, penetra todo nuestro ser, porque recuerde que la santificación es espíritu, alma y cuerpo, completa. La palabra tiene que entrar y meterse hasta lo profundo, y tiene que dividir el alma del espíritu, porque a veces el espíritu, que es la nueva vida que Dios nos dio, muchas veces se quiere unir demasiado al alma, se vuelve muy almática, y tiene que venir a hacer esa división. Y aún dice que penetra hasta los tuétanos, como metiéndose en los huesos, las coyunturas. Pero lo tremendo es que dice al final, nada
puede quedar encubierto, todo es descubierto, dice. La Biblia se mete, la palabra de Dios entra y descubre nuestro ser interior, nuestros pensamientos, las intenciones del corazón, o sea, nos abre de par en par, como la lámpara que entra, que ilumina todo y dice, y todo se ve clarito. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Él hace que la predicación de la palabra, usted pueda verse clarito. O sea, cuando yo estoy predicando, ay, pastor, ¿y por qué me dijo eso? Como si que el pastor me conociera. Ay, ¿quién le dijo al pastor que yo tengo esa condición? Y usted comienza a verse, pero ay, Dios hoy me está hablando, Dios está tocando las fibras de mi ser, Dios me está moviendo algo, ¿qué está pasando? Hermano, Dios lo está descubriendo a través de la palabra. Y es lo que hace la Biblia, es lo que hace la palabra de Dios. ¿Para qué hace esto? Para poder santificarnos. O sea, la condición nuestra tiene que salir. Claro que a algunos no les va a gustar. Y yo he visto como aquí algunos han salido enojados conmigo cuando le he hablado un poco fuerte. Y algunos se han ido un poco enojados conmigo, pero es que no tiene que ser conmigo. Es cómo el Señor está. La misma palabra está entrando, está penetrando, está descubriendo nuestro corazón, está haciéndonos ver aquellas falencias que tenemos, está haciéndonos ver aquellas cosas que a Dios no le agradan. Las descubre, ¿para qué? Escuchen, para que tú y yo nos arrepintamos, para que tú y yo tomemos decisiones ahí en ese momento. Cada predicación acá es para que nosotros nos examinemos, evaluemos nuestra vida, y cuando salgamos de acá arreglemos el asuntito. Señor amado, descubriste mi corazón con tu palabra. Ahora, Dios, ¿cómo vamos a corregir esto? Por favor, Dios, ayúdame. Eso se llama santificación. O sea, que Dios usa la palabra de esa manera para descubrir nuestra condición. Pero ocurre que si usted se cierra, este pastor está bravo conmigo, ese pastor me está diciendo cosas, y usted sale y se cierra y no toma decisiones, qué pena, usted seguirá siendo el mismo y no hay cambios. Porque a usted le toca tomar decisiones. Ahí donde entra la santificación, en cooperación. Amén. Cooperar. Ya el Señor nos habló, ya el Señor descubrió el corazón a través de la palabra. Ya el Señor usó a este pastor para que nos hablara la palabra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A tomar decisiones. Y eso quiero mostrar ese pasaje con Isaías 55. Miremos Isaías 55. Otro texto que es favorito mío. Isaías 55, versículo 10. Dice Isaías 55, 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y para el que come. Note lo que hace la lluvia: riega la tierra, la hace germinar, o sea, la hace producir, la hace germinar y la hace producir, y luego da semilla al que siembra y para el que come. Luego dice el versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Amén. Así hace la palabra de Dios. Entonces Dios la envía a nuestros corazones. ¿Para qué? Para descubrir todo lo malo que hay en nosotros, pero obviamente que esas cosas malas tienen que salir. Ahí entra la cooperación tuya y la cooperación mía. Tenemos que permitir que salgan, y cuando salen, entonces esa semilla que Dios estableció va a hacer que germine y va a sacar una semilla y va a producir pan, o sea, va a producir una cosecha, va a producir, hermanos, la prosperidad que Dios quería que nosotros se produjese. Amén. Entonces la palabra cumple dos cosas, dos funciones, digámoslo de esta manera. La palabra de Dios viene, pero ¿qué es lo primero que hace? Penetra el corazón. Y si el corazón es de piedra, tiene que quebrantar esa piedra. Tiene que comenzar a sacar todas las cosas malas. Descubre mi corazón, la palabra, descubre mi corazón, y queda ahí malo en mí. Bueno, entonces para afuera con eso. Arrepentimiento, santificación, para afuera con eso. Y luego esa palabra que entró va a germinar en mí y va a producir los frutos de Dios en mi vida. Eso se llama santificación. Entonces para eso es la palabra de Dios. Y pues la noticia que les tengo es que como esto es, hasta que el Señor venga, entonces yo lo voy a seguir viendo a usted aquí hasta que el Señor venga. Amén. Y usted me va a seguir viendo a mí acá hasta que Dios me tenga para predicar. Porque Dios siempre va a traer la palabra, un domingo, un jueves, cada vez que nos reunamos, va a traer la palabra para que penetre en nuestras vidas, para que saque todo lo malo que hay en nosotros. Se llama el proceso de santificación. Amén.
O sea que esta iglesia debe ser más santa cada vez. Amén. Esa es la idea. Número 3, entonces estamos mirando los medios de santificación. Número 1, dijimos que Dios es el que lo hace usando la palabra. Número 2, número 3, la fe. Dios usa la fe para santificarnos. Miremos Hechos 15:9. Aunque a mí me gusta unir fe y obediencia, porque cada vez que usted encuentre en la palabra que hay fe, esa fe obviamente es obediencia. No hay fe sin obediencia, y no hay obediencia si no hay fe. O sea, si una persona obedece la palabra de Dios es porque ella la creyó. Y si una persona dice que creyó la palabra de Dios, está obedeciendo. Eso va ligado. Y la Biblia siempre lo presenta de esa manera. Entonces, otro medio que el Señor usa sería la obediencia. Bueno, digamos la fe. Hebreos 15:9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Está hablando pues de los judíos y de los gentiles. Dios, al presentarles el Evangelio, no hizo ninguna diferencia, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Entonces, ¿cómo el Señor purificó a los gentiles? Por la fe. ¿Cómo el Señor purificó a los judíos? Por la fe. ¿Cómo el Señor sigue purificando a su iglesia? Por la fe. ¿Y qué es la fe? Pues hermanos, ya vimos el punto. La fe es la palabra de Dios que viene a nosotros, pero cuando viene a nosotros y en nosotros se convierte en una creencia, porque la creemos, porque la aceptamos, porque nos volvemos uno con la palabra, entonces nosotros somos obedientes, y ahí está la purificación. Por eso esto va muy ligado, aunque está en el tercer lugar, pero nos habla de una purificación. El mismo Hechos, pero 26. Hechos 26:18. Y el testimonio que el apóstol Pablo está dando de cuando Cristo lo llamó para que le predicara a los gentiles. Versículo 18 dice: me envió para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Mire hermano, yo cuando leo esto me impresiona, porque eso es conversión. Conversión genuina es que nosotros salimos de las tinieblas a la luz. Amén. De que nosotros salimos de la potestad de Satanás a Dios. ¿Para qué? Para que reciban por la fe. Ahí está la clave. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe. Por la fe es que los santificados reciben el perdón de pecados y la herencia. Por la fe. Entonces, para nosotros ser santificados, caminar en esa santidad, necesitamos de la fe. ¿Y qué es la fe? Pues no es tu fe. Por eso dice la fe de Dios, la fe del Hijo de Dios, la palabra de Dios. Me gusta mucho ese texto allá de Gálatas 2:20. Dice al final el apóstol Pablo: y ya no vivo en mi carne, sino que lo que vivo ahora lo vivo en la fe. ¿En la fe de Orlando? No, en la fe del Hijo de Dios. O sea, la fe del Hijo de Dios, o sea, la voluntad de Dios. Mucha gente confunde la fe. ¿Qué es la fe? Ay, es mi fe y hace una fuerza. No, esa no es la fe. La fe es la palabra de Dios. Amén. Si usted tiene esta palabra y viene a su corazón, tiene la fe. O sea, cuando el Señor, por eso Dios, para santificarnos, Dios santifica. ¿Cómo lo hace? Usa la palabra de Dios, ya lo vimos. Y cuando usa la palabra de Dios, esa palabra de Dios, ¿qué va a sacar de nosotros? Fe. O sea, esa palabra de Dios viene a nosotros y cuando la creemos, la aceptamos, se convierte en fe. Y entonces, el próximo paso, ¿qué es? Obedecemos, y cuando estamos obedeciendo, el Señor nos está santificando. A mucha gente la palabra le llega solo hasta ahí. Le descubre lo malo que hay, pero no se toman decisiones. O sea, no se tiene la fe, no se tiene la obediencia, y por eso no hay santificación. Muy importante eso. Número 4, porque son seis cosas. Segunda de Corintios 7:1. Y ahí está, y toca mirarlo, no se puede quitar de ahí. Si está en la Biblia hay que aceptarlo. Número 4, el temor de Dios. ¿Cómo yo soy santificado? Con el temor de Dios. Es otro medio que Dios usa para santificarme a mí, el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, note esta parte: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo? Ese texto es como raro, ¿no? Perfeccionando la santidad. O sea, la santidad hay que perfeccionarla. Bueno, yo creo que lo que está diciendo es, porque es bien difícil ese texto, pero lo que está diciendo es que yo soy santo, pero necesito ser perfeccionado en esa área de santidad. O sea, nunca somos santos a cabalidad. Siempre tenemos un déficit, siempre tenemos una falta. Amén. A usted le falta ser santo, como a mí me falta ser santo. Amén. Entonces hay que perfeccionar esa santidad. ¿Cómo? Con el temor de Dios. En el temor de Dios. Ahora, el temor de Dios no es miedo. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es respeto, es reverencia. El temor de Dios, hermano, es cuando usted va caminando por cierto lugar y hay una tentación que sale al camino, pero usted en ese momento: yo soy hijo de Dios, Él es mi Padre, Él es un ser santo, Él me dijo que yo fuera santo, y lo respeto tanto, le tengo un valor a Él, lo amo, lo honro tanto, que yo no voy a deshonrarle en esta tentación. Amén. Amén. Eso es tenerle respeto, eso es tenerle temor, temor reverente. Dios mío, yo camino de tu mano, y todo aquello que a ti te desagrade, Señor, yo no lo voy a hacer, porque te tengo respeto, porque te temo, Señor. No tengo miedo, que Él es mi Padre, yo soy su hijo, pero le tengo temor. Amén. Un temor reverente. Ese temor de José. Dice José, le dice a esta mujer, la esposa de Potifar: ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? ¿Le haría este grande mal? Note a dónde va él, cuando ya él está prácticamente seducido, ya él está para caer en la tentación, pero él dice: ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? ¿Cómo ofendería yo a Dios? Sabe que si tuviéramos ese temor, hermanos, difícilmente caeríamos en una maldad. Amén. Mírenme aquí, porque yo sé que a algunos de ustedes les pasa. Cuando suena ese teléfono: ¿cómo pecaría yo contra mi Dios para decirle a mi esposa que le diga que yo no estoy? Falta de santidad, falta de integridad. Muchos de nosotros, en cosas tan sencillas y tan elementales como una pequeñita mentira, demuestra que no somos santos. ¿Usted cree que eso es un juego? No, eso no es un juego. Seamos honestos, seamos correctos con las cosas. Eso demuestra que Dios está operando en nosotros y que le tenemos temor. Amén. Ah, que yo quede mal, ¿y qué importa? Mejor que quede mal, que sea una vergüenza para nosotros, para que le pidamos ayuda a Dios. Ahí, amén. La oración, 1 Timoteo 4. Quiero leerle todo el contexto para que miremos esto. Pero la oración también, Dios la usa como un medio de santificación. 1 Timoteo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, o sea que los mentirosos tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y miren, y algo más dice: y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, está como muy oscuro ese texto ahí, pero dice: por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: si alguien dice que esto es inmundo y esa comida es inmunda porque fue sacrificada a los ídolos, es inmundo, entonces ya no la coma. Entonces dice: pero ¿cómo? Si la Biblia dice que podemos comer de todo lo creado.
Es más, si usted ora por esa comida, ya esa comida es santificada cuando usted oró. O sea que Dios le da un poder a la oración. Dice, la palabra y la oración es santificada. Y yo sé que habla de un alimento, pero si nosotros miramos otro contexto, hermanos, y lo va a llevar al primero, que es nuestro Dios el que nos santifica. Obviamente que la comunión con Dios se hace a través de la oración. Entonces puedo aplicar ese punto, que yo soy santificado cuando oro, porque cuando yo oro entro en contacto con Dios, y es muy probable que así es, que yo soy santificado. Amén. La oración. Ahora, cuando yo oro, ¿con quién me estoy comunicando? Con Dios. Por eso dice, si un alimento es santificado por la oración, ¿cómo no vamos a ser santificados también nosotros por la oración? Obviamente que están las dos cosas, por la palabra de Dios y por la oración. Amén. Porque yo no le estoy diciendo que usted se va a poner a orar, métase a orar y se va 7 días por allá, no sé para dónde, a orar y a orar. No, eso no sirve, porque necesita la palabra de Dios, necesita la predicación, necesita el mensaje. Entonces, pero si usted tiene la palabra de Dios, camina en la palabra de Dios, entonces usted ora, hermano, esto es un complemento. Amén. La oración es un complemento y nos lleva a una santificación también. Por eso una persona que ora y que está en la palabra de Dios, hermano, camina en santidad. Y número 6, para terminar, otro medio de santificación sería la consagración personal. La consagración personal. Y esto de santificación obviamente que es personal, porque la palabra es predicada, la palabra es dada, pero cada uno mirará qué va a hacer. Es mi responsabilidad individualmente. Yo ya no dependo aquí de mi familia, ya no dependo aquí del pastor, aquí yo ya no dependo del hermano, sino se trata de mi propia vida. ¿De qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar con relación a la santidad? Ya el pastor nos predicó 5 domingos de santificación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren lo que dice la Biblia, Romanos 12. Romanos capítulo 12, verso 1. Ahora que me gustaría conectarlo con el verso 36 del capítulo 11, que esto lo mirábamos el jueves. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Está hablando de Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, en vista de esto, como de Dios es todo, como por Él es todo, y como para Él es todo, y a Él hay que darle la gloria, entonces, así que hermanos, como consecuencia de esto, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe que la palabra culto racional ahí es muy importante? Porque está diciendo, es el culto verdadero. Es el culto más importante. El culto más importante no es tan siquiera lo que hicimos esta mañana aquí. Eso es importante, pero el culto más importante es como mi vida se la presento al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero yo puedo presentarle mi vida, mi cuerpo total, todo mi ser espiritual, mi cuerpo, puedo presentárselo al Señor. Señor, aquí está mi vida totalmente para ti, en sacrificio vivo. Eso es tremendo, porque sacrificio vivo, está vivo pero está siendo sacrificado, se está quemando todo allí, se está muriendo todo. Sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Dice, ese es el culto más importante, ese es el verdadero culto que le hacemos al Señor. Amén. Y luego dice, no os conforméis entonces a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando una persona presenta su vida al Señor totalmente, ella no se va a moldar al mundo, al sistema del mundo. ¿Qué es lo que tenemos en las iglesias hoy día? Muchos que dicen ser cristianos, pero viven de acuerdo al molde del mundo. Como dijo un predicador, tristemente está pasando hoy día. El propósito de Jesucristo era que sacar gente del mundo para que se pareciera a Cristo, ¿sí o no?
Pero hoy día, ¿qué está pasando? Hoy día la iglesia que debía de parecerse a Cristo se está pareciendo al mundo. Y eso no debe ser así. Entonces ya no se tiene iglesias, sino que se tiene son mundaiglesias. Iglesias mundanas. En vez de parecerse a la palabra de Dios, en vez de parecerse a Cristo, se parecen al mundo. Y por eso esas iglesias crecen tanto. Porque como no hay diferencia, es que no hay diferencia. Todo lo que están haciendo, hermanos, yo me quedo aterrado, todo lo que están haciendo para que las iglesias cristianas crezcan, con todos los mecanismos de este mundo. El mundo no ha salido de ellos, el mundo ha entrado, por eso dice aquí, pero si se presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como el culto verdadero al Señor, entonces no se amoldarían al mundo, sino que serían transformados conforme a la voluntad de Dios. Que más o menos es lo que le está diciendo. Y termino, Romanos 6:19, creo que hace 8 días vimos pero hay que mirarlo otra vez. Romanos 6:19, es el creyente que tiene que consagrar su vida para caminar en santidad. Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y habíamos dicho hace 8 días como el apóstol Pablo tuvo que decir, les voy a hablar en términos humanos, ya como que espiritualmente no me entienden, pues les voy a hablar en términos humanos. Ahora a ver si me captan. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. O sea, él está diciendo, acuérdese que antes de ustedes estar en la vida cristiana, sus miembros ustedes los presentaban a la iniquidad, a la inmundicia. Acuérdense, así ustedes con todo se entregaban a la inmundicia. Usaban sus manos para el pecado, usaban sus ojos, el sentido del gusto, del tacto, los 5 sentidos los usaban para el pecado. Como dice el antioqueño, se entregaban con alma, vida y sombrero a pecar. Así dice. Verso 19, la mitad. Así ahora. ¿Para qué? Para santificación. Así ahora, para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, yo presentaba mis miembros al pecado, ya no, porque ya salí de él. Ahora presento mis miembros a la justicia. Para santificación los presento a la justicia. 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto había? Un fruto de muerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos ya fueron libres del pecado? Amén. Bueno, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Oh, qué precioso. Que algunos dicen, Señor, yo estoy siendo libre del pecado, pero no soy siervo del Señor. Eso va muy ligado. Recuerden que eso definimos santificación. Soy libre del pecado, pero ahora soy hecho siervo de Dios. Y al ser siervo de Dios, otra vez 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es un fruto. La santificación es el resultado de una vida entregada, de una vida consagrada diariamente. Otra vez, hermanos, este tema de la santificación que buscó, porque como dijimos, están los extremos, de gente que dice, ya soy santo, santo siempre santo, salvo siempre salvo, entonces como ya soy santo y estoy salvo, ya, ¿qué importa cómo viva? Pues no. Una persona salva verdaderamente, una persona santa verdaderamente, hermanos, en la mente no cabe esa idea, ¿qué importa cómo viva? Porque esa persona ahora se ha entregado a Cristo, es sierva de Cristo, es sierva de la justicia, y sí importa cómo vive. Entonces, un verdadero salvo camina en santidad hasta que Cristo venga por segunda vez. De hecho, caminar en santidad, habíamos dicho, eso indica que verdaderamente es salvo. Una persona que no camina en santidad, difícilmente podemos decir que es salva. Otra vez, puede ser que caiga eventualmente en algún error, en alguna falta, pero ese cae y se para y sale de ahí. Amén. Rapidito. Pero, óigame, si una persona viene a la iglesia 1 año, 2 años, de repente va otra vez al mundo y se queda y le fascina ese estilo de vida,
No puede ser. Estaba leyendo de un hombre de Dios que decía esto, que me llamó la atención. Ella murió, pero él decía esto: ni crea, así decía él, ni crea que una persona que no le gusta la santidad aquí abajo va a estar arriba. Ni crea. Porque arriba vamos a vivir con un Dios que es 3 veces santo, con un Dios que vive en santidad. Arriba le gusta la santidad. Y si una persona dice que es creyente pero no le gusta la santidad, ¿cómo va a ir arriba? Si no le gusta aquí abajo, ¿cómo le va a gustar arriba? Si no trata de vivir en santidad aquí abajo, que es más o menos que no tenemos la gloria, ¿cómo mucho menos va a querer ir arriba? Si a ese cristiano, entre comillas, no le gusta la santidad, le gusta la inmundicia, le gusta el pecado, le gustan las cosas de la tierra, pues él no va a querer ir arriba donde es solamente santidad. Tremendo eso, ¿verdad? Y es la verdad. No recuerdo el apellido de este predicador, ya murió, Ray, que llamaba algo así, pero tremendo. Y entonces él decía: una persona santa, salvo que quiere ir a estar con Dios, que ama a Dios y quiere ir a estar con Dios, él se santifica cada día. Porque él dice: yo quiero ser como es allá. Cosa que cuando llegue allá, eso sea para mí. Aquí disfruto lo que voy a disfrutar allá por la eternidad. Amén. Disfrutamos la santidad, porque Dios es santo. Amén. Amén. Dios es santo. Y si Dios está en mí, hermanos, en mí hay santidad. Amo la santidad. Rechazo el pecado. Amo lo que Dios ama. Odio lo que Dios odia. Rechazo lo que Dios rechaza. Amo lo que Dios ama. Él es santo. Amén. Hemos terminado así con esta serie de la santificación. Póngase de pie, por favor, vamos a orar para terminar.